a esta hora, sí, a esta hora, hay un ministro de la Nación de Javier Milei que está vaciando su despacho. Esto quiere decir que se aceleran los cambios de Javier Milei, Nico. ¿Cómo estamos? Es así. Digo que muy bien. ¿Cómo le va a todos? Ahora te vamos a contar el nombre, Lo tenemos. Es un hombre que está vaciando su despacho a esta hora, 9 de la noche. ¿No lo cuento? Todavía no. Contame qué vamos a contar porque hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en gobierno. Sí, se está hablando obviamente de los cambios de gabinete, eso entre los ministros, de la elección. Y todo porque hoy Javier Milei reiteró que vienen cambios, lo dijo él. De alguna manera lo ratificó. Acá hace un mes te lo venimos contando, atención, Sí, lo venimos ratificó. contando que Javier Milei estudia cambios, que está presionado por Mauricio Macri, por Estados Unidos, por su propio gabinete. ¿Estados Unidos? Sí, también. Mirá. ¿No te parece que están condicionando un poquito? Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos para hoy, Nico? Mira, hoy vamos a contar, obviamente, qué pasa con la economía, qué pasa en la justicia, porque también Comodoro Pi habla para modificar o cambiar al ministro de justamente esa cartera de justicia. Hay una nueva reglamentación que de alguna manera impulsó los Estados Unidos para trabar la construcción de un telescopio de China, el más grande de la Argentina y uno de los más grandes del mundo. Te vamos a contar por qué. ¿Pueden espiarnos? Entre otras cosas. Esto es fuerte, Sí. Un chef y un encargado de hotel, ¿son capaces de estafar a los Moyano? Oh, no, esta historia me encanta. La historia ¿En de 10 Moyano, millones de dólares? La historia me encanta, pero dijiste dólares y pienso en Cecilia Bufflet que nos va a contar y ya lo debe tener en mente. Porque hoy fue otro día caliente, lo discutimos en producción. Para mí fue muy caliente. No sé para vos, Ceci. Yo digo que fue un día difícil. Difícil. Ahora, si como estaban las cosas hace 15 o 20 días, le decían al equipo económico que hoy el Banco Central gastaba 45 millones de dólares, firmaba. Vos decís que es poco. Firmaba. Y para como venía la cosa, lo que pasa es que hay una subbanda, ¿viste? Hay un subinterventor. Subbanda parece como una banda que está dentro del Ministerio del Interior. Que ¿no? es el célebre ahora Scott Bessent. Entonces, con intervención de por medio, el Banco Central está defendiendo bastante sus dólares. Bastante. Sí. Bueno, ¿qué pasará el lunes? Todo tiene que ver con la elección del domingo. Se eligen diputados y senadores de la Nación y esto hace temblar al gobierno. ¿Por qué temblar? Bueno, porque hace muy poco tiempo el gobierno de Javier Milei daba por ganada la elección en un trámite. Había que ir a votar y estaba todo resuelto. Bueno, ahora la cosa está más peleada. Es así. Y el propio presidente dijo que iba a hacer cambios una vez que el resultado de la elección se conozca. Ahí voy a ver qué necesito. Sí, esto lo dijo hoy. Lo dijo hoy hablando con Guillermo Andino en la televisión pública. Sorprendido porque a mí me habían contado que Milei no iba a dar más entrevistas. Bueno, dio una más. Y una más. ¿Por qué? Bueno, hay nervios en el gobierno. Sí, se juegan mucho. Y hoy te vamos a empezar ya mismo. A vos te suena el teléfono, a mí también, a los chicos también. Estamos actualizando información porque a esta hora, como te adelantamos recién, hay un ministro que está vaciando su despacho. El lunes va a dejar de ser ministro de la Nación y es un cargo muy relevante. Ministro de Relaciones Exteriores. Así es, más conocido como de la Argentina. Canciller. Gerardo Huertain se va, señores. Ya está vaciando su oficina del piso 15, creo que es de... el despacho, ¿te puedo agregar un dato de color? Sí. Que te gustan. Es el despacho más lindo del gobierno. Eso es de tu gusto. Claro, bueno, yo te digo, de todos los despachos que conozco de gobierno, que te diría que son todos, el mejor, o sea, el más lindo, el que mejor vista tiene es el del canciller. Tiene una vista espectacular de retiro, piso alto, grande, sillones. Lo está vaciando. Lo está vaciando porque se va. Se va. Había dejado trascender que tenía que ver esto si Santiago Caputo finalmente asume o no la jefatura de gabinete, pero ya está, se va. Renuncia presentada. 27 de octubre, 0 horas, deja de ser canciller de la Argentina en medio de la negociación con los Estados Unidos. Exactamente, está bien eso que estás diciendo, porque es un dato revelador. Es decir, mientras como canciller negociaba con Estados Unidos, por otro lado le está diciendo al presidente, yo me voy. ¿Por qué se va? Se va porque... Hay varios motivos, ¿no? Sí, porque probablemente... información también. Sí, porque probablemente asuma a Santiago Caputo como jefe de gabinete. Eso probablemente. Esto se va a ver el domingo a la noche. Eso, claro. Eso requiere un doble clic para entender por qué se va el canciller. Se llevan mal, Huertain... Se llevan muy mal, ¿eh? No pueden convivir. Vamos a contar la verdad. Se llevan muy mal Huertain y Santiago Caputo. Se chicanean bastante. Huertain no es un tipo fácil, Santiago Caputo tampoco. Esos planetas chocaron. Me imagino. Pero además... Santiago Caputo, yo no sé si va a ser jefe de gabinete, ya lo contamos,
va a ocupar un rol central en el gabinete. Hoy lo tiene, pero sin cargo. Claro. Entonces hay ministros, y no es el único Huertain, que dicen, yo no sé si tengo tantas ganas de trabajar con Santiago Caputo, que tiene mano dura. Sí, ¿no? juega Porque fuerte. aparte, juega fuerte y tiene el aval del presidente de la Nación. Sí, pero esto va a depender de lo que pase el resultado de la elección. Pero Huertain se va. ¿Puedo preguntar algo? Sí, vamos. Si ustedes recién dan la información de que el lunes Huertain se va, el lunes tiene que haber un nuevo canciller. O sea, los Exactamente. cambios no pueden esperar al 10 de diciembre. Los cambios no es pueden un esperar. buen punto. Está muy bien la mirada de Martín, porque hasta hace muy poco se discutía, bueno, los cambios son en diciembre, porque hay 3 Claro. ministros obligados que Que se se van. van. Bullrich, Patricia Bullrich, candidata a senadora, Manuel Adorni, vocero del presidente, tiene Sí. cargo de ministro, también se va, y se va Luis Petri de Sí. Defensa. Sí, Tal vez, déjame vender esto, tal vez en el estudio Wi-Fi hoy va a estar uno de los futuros ministros. ¿Quién es? Apa. Contá quién es. Rodrigo de Loredo. Rodrigo el Radical. Lo tentaron en su momento para Defensa, se lo vamos Sí. a preguntar. Otro cargo clave, porque tiene que ver con cuestiones que está pidiendo Estados Unidos fundamentales, que tiene que ver con la defensa, con las telecomunicaciones. Por eso te hablé del telescopio gigantesco que China está construyendo en San Juan. Santiago Caputo, ¿se asume la jefatura de gabinete? Hay otro ministro que ya anunció, o ya dice, o Dio a deja entender. trascender, Sí. que también se iría, aunque es muy amigo de Javier Milei, que es Guillermo Francos. Sí, un hombre que se integró a la Libertad Avanza después de una carrera larga política y que tuvo y que tiene un rol central y que es amigo de Milei, aunque ni siquiera se tutean, Sí, porque el presidente lo trata con mucho respeto. sí, con reverencia. Sí, ahora, si Santiago Caputo ocupa el rol de jefe de gabinete, el futuro de Franco pueden ser 2. ¿La casa? La casa, que muy mal no le sienta porque él hace tiempo que no descartaba esta posibilidad, o incluso hacer un enroque y ir como canciller. Una Esto es lo que está en la Bueno, es cabeza. un hombre que tuvo un rol en Sí. el BID, en organismos multilaterales, que tiene un roce y tiene una agenda en Sí, Washington. ahora que nombrás el BID, Ceci, hablame de Claver Carón. Sí. ¿Quién es? Porque es un hombre con mucho peso, Sonó mucho. que me dicen que no se lleva bien con En Francos. Washington. Es un hombre con un nombre de peso dentro del Partido Republicano. No es hoy parte del gobierno de Donald Trump, pero lo fue durante varios meses. Claver Carón tuvo una relación pésima con Guillermo Francos Se en el llevaban BID. mal. Puede ser que Carón haya dicho, che, A ver. Francos, si lo sacan, no estaría tan mal. Sí, Es ¿Hay un que- dato así, Nico? yo creo que... Guillermo Franco se encabezó con otros países, Ahí lo pero está como viendo en representante pantalla, de la Argentina, parte de la movida para desplazar a Claver Carón de la titularidad del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, por una cuestión que tuvo de manejo de presupuesto con gente relacionada a él, una y por una pareja fer, y demás. lo digo yo. ¿Cómo? Y por una fer sentimental. Sí, por una FER, pero además por la asignación de recursos o la distribución de recursos con esa persona, ¿no? Sí. Hubo una... Lo desplazaron del cargo, Sí. perdió de la presidencia del BID por esa presentación y esa discusión en el directorio donde Argentina tuvo un rol muy relevante, muy importante y el representante de la Argentina, la voz de la Argentina era Guillermo Francos. Sí. A ver, sigamos avanzando con los cambios que se vienen, que ya te anticipamos ayer y lo reiteramos ahora. No es solo un cambio de nombres, No. porque hay una presión muy fuerte para que Milei cambie no solo el estilo, que un poquito, viste que está un poco más tranquilo Milei, sino la toma de decisiones del poder. Consensos, hacer más Consensos, política. Más política, Generar renovación de la mayorías Cámara en el de Congreso. Diputados. Bueno, mayoría, no sé si... Mayorías para votar elecciones, Bueno, ¿no? es cierto. le va a Elecciones, costar. para votar Leyes. leyes. Perdón. sí. Ahora, Milei se aferra al tercio. Ahora, para tener un tercio en diputados y poder frenar, por ejemplo, un veto, cuando Sí. él manda un veto, cuando él veta Para una sos- ley, para perdón, sostener un veto. Para sostener un veto, perdóname, tenés razón, Nico. Para Sí. sostener un veto necesita el apoyo de aliados. Y esos aliados, en principio, son los del PRO. Sí. Que no todos están convencidos de sumarse a las filas libertarias, porque Sí. hay una pelea en la cual interviene Mauricio Macri. Ahora vamos a contar qué es lo que está pidiendo Mauricio Macri en sus diálogos con los libertarios, que son a través de otros canales, porque Sí. Macri se reunió con Milei hace muy poquito tiempo, estuvo en Olivos y después se reunió con Karina. La cosa anduvo bien, pero no tan bien como para que Macri diga... Me pongo sumo la al gabinete, camiseta. por ejemplo, no.
¿Cómo? ¿Se suma al gabinete? No. Macri no se suma al gabinete. No, no se suma al gabinete. Por ahí aporta algún nombre, pero dale. Sigamos. contando, dale. Mariano Cunio Libarona, todo indica que dejaría el cargo de ministro de Justicia de la Nación, y ahí Martín Angulo tiene información de qué piden los jueces y fiscales. Bueno, básicamente los jueces y fiscales, los de Comodoro Pío, aquellos que están más cerca de las cuestiones políticas, dan a Cunio Libarona como ido. Nosotros ayer contamos que la semana pasada hubo una reunión en la Procuración General para hablar del sistema acusatorio y muchos se fueron con esa sensación de que Cunio Libarona no va a ser el ministro de acá a fin de año y que va a venir uno nuevo. ¿Cuál es la apuesta de muchos? Que ese nuevo sea Guillermo Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata, Sí, diputado provincial electo. Claro, está bien. De la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero que fue juez y fiscal de Comodoro Pi. Esto pasó hace muchos años y por ahí es un dato que pasa desapercibido, pero es una persona que conoce a todo el mundo dentro del Poder Judicial, y hoy de la justicia reclaman a la nueva gestión dos hechos centrales. El primero, completar la Corte Suprema de Justicia. Esto es algo que todos entienden como clave para reordenar todo el Poder Judicial, algo que este gobierno hasta ahora no pudo hacer. De hecho, cuando mandó los pliegos de 2 jueces a la Corte, no logró la aprobación. Gestión que no estuvo a cargo de Cunio Libarona. Esto hay que decirlo, fue básicamente de Santiago Caputo. De hecho, uno de los jueces que fue postulados, Manuel García Mancilla, dijo: a mí el cargo me lo ofreció Santiago Caputo. Y el otro punto central, que cada vez se habla más y está fuera de la discusión de la política, es la cantidad de vacantes que hay en la justicia. A un punto que es alarmante la falta de jueces, que de hecho este gobierno es el primero que no nombra ningún juez desde que asumió. Eso es muy importante, Martín. Milei va a cumplir 2 años dentro de 2 meses como presidente de la Nación sin haber nombrado a ningún juez. Claro, no nombra jueces porque además tiene muchas trabas en el Congreso, por eso la presión de Estados Unidos, por eso la presión de sus aliados, y por eso los gobernadores dicen, bueno, ¿va a gobernar solo? Claro, es muy importante lo que contó Martín. Los cambios de gabinete no es que te los estamos contando divertidos por una rosca política. Pueden cambiarte la vida. Sí, claro. Sí, nombran la Corte Suprema, nombran las 200 y pico de jueces que faltan, la justicia va a funcionar mejor, y así en cada área, ¿no? Sigamos con los cambios entonces. Ahí están los cambios. Bueno, hablamos de Santiago Caputo. ¿Puede ser jefe de gabinete? Puede ser jefe de gabinete. ¿Puede tener un rol distinto? Bueno, tal vez sí. A ver, Milei no le comunicó nada. No. Sí, Milei está hablando con su hermana, con Karina Milei, que según la información que yo tengo, ya habría dado el consentimiento para los cambios. ¿Por qué digo ya habría dado el consentimiento? Porque Karina se oponía a este tipo de cambios. Claro. Ella no quería cambios. Ella decía, con la libertad avanza, alcanza y sobra. De hecho, fue a las elecciones. ¿Y por qué Pero ahí no hay, cambió de opinión? perdón, Santi, pero ahí no es solamente si con la libertad avanza alcanza o no. Huertain era una persona percibida como el entorno de, como alguien que estaba alineado con Karina Milei en esa interna. ¿Vas a perder posiciones en el gobierno Karina Milei? No. La respuesta es no, porque Karina Milei es la confidente del presidente. Es más, hace unos días me contaban, ayer me lo recordaban, hace unos días me contaban, a ver, en la reunión de gabinete, no habla. Si hay alguien que no habla es Karina. Claro. Ella escucha. Escucha. Cuando se van ¿Anota? todos, hacen así. Se van todos, ¿quién queda? Karina, ¿con quién? Con Milei. Con Milei. Claro. Y ahí se resuelve. Obvio. Esta es la mesa real del gobierno, son 2. A veces está Santiago Caputo, a veces no está. Pero esto es lo que pasa. Y esta es la toma de decisiones, que hay sectores que le piden a Milei que revea, que no alcanza con esa mesa chiquita. La dinámica de manejar un gobierno, ¿no? Sí. Uno de ellos es Mauricio Macri. Cuando ¿Se lo dijo? Les cuento secretos de la reunión que hubo entre Macri y Milei, que ahora empiezan a trascender. Porque claro, como se acerca la elección, como Milei da a entender que va a haber cambios, hay quienes dicen, bueno, ¿tomará los consejos, las recomendaciones que le hizo Macri? ¿Cuáles son? A ver, me dice hoy volví a chequear algunas cosas, Nico. A ver. ¿Qué dice Macri del gobierno? Falta experiencia. Sí. No conocen cabalmente el funcionamiento del Estado. Fuerte. No se ven licitaciones. ¿Se lo dijo en la cara? Se lo dijo en la cara. Sí. No se ven licitaciones. No se mueven los expedientes. Que es algo que desde adentro del gobierno muchos reconocen. Claro. Y en parte no se mueven porque hay muchas internas. Entonces,
cada vez que hay algún ministro que tiene que hacer algún movimiento, no sabe bien a quién consultar. Consulta a Caputo, consulta a Karina. Le pasa a los gobernadores que quieren hacer consulta. Ese dato también es interesante. Hablé con 8 gobernadores, suponete, estos días. Todos dicen lo mismo, no sabemos con quién hablar. Licitaciones, ¿qué son? El proceso para, por ejemplo, modificar o crear una nueva ruta o para mantener las rutas que se están desgastando y mucho. Las Todavía privatizaciones, no chicos, en esa lista están las privatizaciones. Hay algunas privatizaciones que son complejas y demás, pero hay otras que son muy simples, por ahí de empresas más que están en el mercado mayorista o demás, y pasaron 2 años y ninguna de esas privatizaciones se puso sobre la mesa, o sea, Claro, avanzó, bueno, ¿no? No es el único que plantea eso Macri, ¿eh? Hay divergencias sobre cómo toma las decisiones Milei. ¿Esto cambiará a partir del lunes? ¿Qué dijo el presidente hoy? Bueno, voy a esperar el resultado. Como que condicionó los cambios al resultado. Tal vez Milei cree que le va a ir mejor de lo que se está diciendo y entonces tal vez eso lo motiva a hacer menos cambios. Bueno, hay sectores del gobierno que le están diciendo a Milei, los cambios tienen que ser el lunes, no esperemos hasta diciembre, que era la primera decisión de Milei había sido esa justamente, que los cambios nacieran en diciembre con el recambio legislativo. Sí. Bueno, todo indica que no va a ser así, entre otras cosas. Ceci, El lunes es demasiado. Además. Bueno, ahí está. Contame qué puede pasar el lunes, porque hoy el mercado está alterado. Vos me decís, vendieron 45 millones de dólares, pero decime la frase que tenés en off the record, Ceci. No, en economía dicen acá no cambia nada, acá no se toca nada, no hay ningún cambio en el equipo. En el equipo, igual que es como la mesa chica que acompaña a Luis Caputo. ¿Quiénes están en esa mesa chica? José Luis Daza, el viceministro de Economía, macroeconomista. Está también, por supuesto, Pablo Quirno, Federico Furiase, Santiago Bausili al frente del Banco Central. Ahora, después hay un montón de áreas, como decía yo, que tienen que ver con economía, donde tiene mucho poder de decisión el ministro de Economía, y ahí es un poco más laxa la posición sobre si se pueden incorporar nombres, ¿no? Entonces, si puede entrar segundas líneas en áreas técnicas a sumar en la gestión, bueno, ahí la puerta parece más abierta. Y mucho más abierta que lo que parecía el año pasado. Porque esto que vos decías de la discusión de Macri o el planteo de Macri, ¿no es igual al planteo que hacía Macri al principio del gobierno de Milei? Sí. Bueno, ¿y Sí. qué le decían en ese Sí. momento? Pero bueno, a mí me da la sensación, y es un poco de información también, que en un momento el gobierno, sobre todo Macri y su hermana Karina, se asustaron, que fue esa semana, Ceci, donde Estados Unidos decide intervenir y comprar pesos. Pero hasta ahí, el gobierno se las veía negras porque no había más reservas en el Tesoro. Se acababan aquel jueves, que ya no me acuerdo si fue el jueves pasado o el anterior, Ceci, porque hoy se volvieron a vender reservas, pero ya el mercado está levemente más calmo. Sí. Después habrá que ver qué pasa el domingo. Pero los números no son para tirar manteca al techo, Ceci. No, para nada. Hoy intervino el Banco Central, tuvo que vender 45.500.000 dólares en el techo de la banda, porque el dólar tocó el techo de la banda, terminó ahí apenas un par de pesos abajo del número formal, pero además pensá que además de esa intervención que está haciendo el Banco Central con los dólares que tiene de el préstamo del Fondo Monetario, con los 14.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario, le quedan unos 13.000, bueno, hoy gastó 45 millones en contener el dólar. El gobierno y el equipo económico, también en el Banco Central, sostienen que el lunes no va a cambiar nada, que las bandas llegaron para quedarse y que esa estrategia, la estrategia monetaria, no se toca. Ahora, la verdad que va a depender bastante, es lo que tiene que decir hoy el equipo económico, ¿no? No va a anunciar una devaluación claramente. Sí. Ahora, va a depender un poco la cosa de qué pase en las elecciones y cómo reaccionen los mercados Sí. el lunes. Ahora, sí, Ojo no- que ahora hay, perdón, Nico, esto. Ahí ves el dólar como se fue al techo de la banda y estás viendo, ese es un gráfico que publica Cristian Buteler, analista financiero, y ves cómo el total de los dólares se fueron arriba de la banda, ¿no? Terminaron todos arriba de los 1.500 pesos. Sí. Fue un goteo que de alguna manera hizo subir al dólar, que es una pequeña devaluación, ¿no? Con Bessent. ¿No fue adrede que vaya subiendo el dólar de a poco? ¿Vos decís que Estados Unidos, además de comprar peso, dijo, bueno, administro la cotización del dólar? No sé, se lo pregunta a Ceci, que es Mirá, la que sabe. yo creo que
buena parte de la economía está más cómoda con este dólar que con el dólar yendo al piso de la banda, que era lo que decía el gobierno al principio, ¿no? Ahora, a nadie le sirve ir subiendo que el dólar vaya subiendo y vos estés vendiendo dólares, ¿no? Porque en definitiva, si vendiste hoy y mañana está más caro, vendiste barato, y eso le está pasando a Bessent, lo que le conviene, lo que Bessent le prometió a los americanos, que eso no hay que perderlo como referencia, es que él iba a ganar, que el Tesoro de los Estados Unidos iba a ganar plata. Y solo va a ganar plata si el peso se fortalece en Argentina. Vos hablás de Bessent y lo que le prometió a su propio Estado, porque claro, en Estados Unidos hay una pelea entre los demócratas y los republicanos, porque dicen, ¿qué estás haciendo poniendo plata en Argentina, no? Sí. Por supuesto. Si llega a ganar plata comprando pesos, es un genio de la economía, hay que decirlo, ¿no? El primer día le funcionó. Sí. La primera operación funcionó. Después, no. Hasta ahora no ha funcionado, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Y ojo que es cierto que hay mucha gente que empieza a decir ahora, creo que el mercado funciona por expectativas y quizás se sobregiró un poco, ¿no? Está en una posición muy negativa con lo que va a pasar en Argentina y quizá está un poco sobregirado sobre lo que viene, ¿no? Tenemos más cambios de gabinete, tenemos más movidas del gobierno. A esta hora, te lo adelantamos en Wi-Fi, cuando arrancábamos el programa, había un ministro y es Gerardo Huerten, que está vaciando la oficina en este momento, un piso hermoso ahí en Retiro, lo está vaciando. Vamos a seguir contando, estamos conectados, estamos recibiendo información. Sí. Nico, vos tenés más Esmeralda info. y Arenales decís que está llegando el camión de mudanza. Hay movimientos.